Hola y bienvenidos otra vez. Me emociona mucho presentar a nuestra siguiente ponente que nos va a hablar de cómo crear mejores asociaciones con una mejor comunicación. Esta doctora eh, es la doctora Roberts y ella se encuentra en la Universidad de Northwestern y ella ha sido una patóloga del habla por varios años trabajando con distintos trastornos de la comunicación y por favor un aplauso para recibirla. Gracias, Annie. Gracias por la invitación para poder venir aquí. Es un privilegio realmente compartir este lugar aquí con todos ustedes y también las personas que se encuentran en vía satélite. Eh, bueno, es realmente estar en vivo. Así que me emociona mucho estar con todos el día de hoy. Bueno, mi plática se va a enfocar en las conversaciones, las distintas conversaciones, como ya habló la doctora Silvers. Pero no nada más esto así, sino más bien los tipos de comunicación y de problemas que pueden existir con los pacientes de Parkinson. Y también ver cómo a lo largo del tiempo los patrones de comunicación y de conversaciones van evolucionando y cambiando con los pacientes que tienen Parkinson. Así que podemos ver primeramente que hay un cambio en el habla y también hay una tendencia a desarrollar malos hábitos. Hay hábitos positivos también, cambios positivos, pero lo que yo quiero hablar es cómo podemos traer un equilibrio de estos hábitos y ver que la comunicación es muy importante en todos los aspectos de nuestra vida, ya sea que hablemos con un doctor en una cita médica o en el trabajo, o no sé, mi trabajo es ayudarles a ustedes a darse cuenta cómo como pares necesitan mejorar sus técnicas de comunicación para mejorar su vida también. Eh, bueno, antes pasé mucho tiempo estudiando para poder ser una patóloga del habla y tuve distintas frustraciones en mi trabajo, viendo los distintos problemas que surgen con los pacientes y con las cuestiones clínicas. Realmente las personas con las que yo trabajaba que tenían Parkinson me decían, no es que no quiera tener una conversación, no es que no quiera socializar con amigos o con las personas, pero rápidamente empiezo a perderme en la conversación y la conversación de repente ya sigue sin mí y me siento aislado, así que mejor me retiro. Y lo mismo las personas, las parejas de estas pacientes decían, bueno, es que a mí me gustaría que se incluyera más, pero de repente ya no me sigue y el mensaje se pierde y la conversación ya no fluye. Entonces, vimos que no era un problema realmente cognitivo necesariamente. Ahora, cuando pensamos en la conversación y pensamos en la comunicación, es crítico darnos cuenta que a veces no tiene que ver con la naturaleza de la conversación, sino la naturaleza humana. A veces tiene que ver con el uso de las palabras en los idiomas. Todos escuchamos videos y vemos distintos materiales donde hay ciertas palabras en nuestro ambiente que tienen una acción, una interacción específica. Entonces tiene que ver también cómo se desarrolla una conversación. Y esto es debatible y esto es únicamente de los humanos. Aquí tengo una cita de una persona con Parkinson que antes de que comenzaran sus síntomas motrices y tuviera un problema en sus facultades, dice que sus habilidades de habla ya no eran lo que solían ser. Ella sentía que
había perdido también su identidad como un usuario del lenguaje. Y estas cuestiones seguían saliendo una y otra vez en mi consultorio. La gente me decía, ¿qué hago? Y yo decía, "Bueno, no sé". Me hacían una pregunta importante y yo decía, yo no sé. Y significaba que ya no iba a poder trabajar. Así que por eso decidí regresar a la escuela mejor para prepararme más y obtener más información. Pero también esto me ayudó a poder descubrir soluciones y no nada más pensar en el problema, sino en las soluciones. Y esto es lo que vamos a platicar el día de hoy. Creo que al hablar de esto es importante de hacer notar ciertas definiciones y es aclarar esto para que todos estemos en sintonía. Lo más importante es que la conversación se define no solo como un mecanismo de transmisión de información o de mensaje o idea, sino como una definición más amplia desde los años 30, es un mecanismo que utilizan los seres humanos para crear y mantener relaciones y poder establecer identidad y un sentido del ser. Entonces, este es el primer punto que yo quiero hacer notar hoy aquí para las personas que conviven con pacientes de Parkinson. Vemos que hay ciertos patrones de conversación y que están estableciendo también una identidad como esposos, amigos. Y estas relaciones se lastiman o se erosionan cuando las conversaciones son difíciles o no se logran, especialmente con pacientes de Parkinson, pero también para las personas en general. Y bueno, las conversaciones es parte de lo que nos hace ser humanos. Tenemos conversaciones solamente entre personas. Bueno, sí hay gente que habla con sus gatos, pero no te contestan. A veces hablamos con nuestros perros. Yo digo, yo hablo con mi perro, con mi mascota. Pero bueno, esta interacción que se da entre los humanos es lo que realmente se conoce como conversación. Así que esta interacción es algo crítico y algo muy importante para discutir el día de hoy. Los éxitos y los fracasos se dan entre la interacción y la intersección entre dos personas. No es nada más la culpa de una de las personas, no es nada más la culpa de la enfermedad, sino es una cosa entre las dos personas que están platicando y la interacción que se da entre ellos. Ambos son responsables. Ahora, platicando con un colega ayer, a veces vemos que llegan las personas y les decimos tienen una hora y entonces el paciente se queda con nosotros una hora y se supone que los arreglemos, por decirlo así. Y nosotros los mandamos de regreso a su casa con todos estos nuevos tips de conversación que al final no tienen efecto y no sirven para nada. ¿Por qué? Porque es importante que se incluya todo el mundo. Hay que ver cuál es el enfoque que se necesita. El enfoque es el enfoque colaborativo, un enfoque de cooperación. Es un acto también de autocuidado para el cuidado de otros. No nada más es responsabilidad del paciente, es también para ustedes quitarles ciertas cargas que hacen su vida más difícil. Así que en estas dificultades vamos a ver que las conversaciones en las distintas literaturas y bibliografías que se encuentran demuestra que hay un mediador directo entre el cuidador y el paciente y no es muchas veces que un problema de comunicación a veces se dé en un nivel más alto o más bajo. Sabemos también que hay problemas significativos con los temas de conversación y las relaciones entre los cuidadores. Vemos que a veces las personas también se quedan en ciertos lugares de cuidado a largo plazo, entonces ahí también hay un problema físico y vemos que esto está complicando el fluir de las conversaciones también. Son otros elementos que afectan, aparte de la enfermedad de Parkinson, nuestras conversaciones.
Bueno, Kimber encontró esto y se hizo un documental sobre las clínicas Mayo. Y este aparece en ese documental, esta frase dice, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, vayan juntos. Entonces muestra realmente cómo nosotros vemos el trabajo colaborativo y las distintas habilidades como algo que se tiene que hacer junto. También yo les voy a dar ciertos tips, ciertas herramientas para que ustedes puedan llegar más lejos y para que puedan aplicarlos hoy desde ya llegando a su casa. Pero bueno, se necesita muchas cosas. Si fuera algo que da de la noche a la mañana, no necesitaríamos tanta investigación, tantas cosas. Lo que sí quiero que se lleven hoy a su casa es la idea de que se necesita tiempo, se necesita práctica, pero va a valer la pena. Así que esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hablar un poco de cómo funcionan las conversaciones, vamos a hablar también de cómo se interrumpen estas conversaciones con los pacientes y el flujo a veces no es completo. De esto hay muy poca investigación. No sabemos si son problemas cognitivos, problemas físicos, pero al pensar en el idioma, en el lenguaje, vemos que hay distintos factores que pueden influir. También quiero hacerlos más conscientes de las responsabilidades mutuas de las pares de conversación para poder lograr una buena comunicación. Se necesita colaboración, se necesita aliados y estrategias muy importantes y claves para que les puedan ayudar a su conversación. Esta es una caricatura que yo puse, se me hizo graciosa. Y nada más quiero decirles algo. Esta es una caricatura que es graciosa por dos razones. Son cosas que una persona se la dice a la otra. Cariño, cuando dices que no nos podemos comunicar, ¿a qué te refieres? Bueno, cariño, cuando dices que no nos comunicamos, ¿a qué te refieres? ¿De qué hablas? Y me da risa a mí porque sabemos que no se está logrando algo, que a veces hay cierta intención de poder transmitir algo y no se da. La persona de Parkinson a veces se va a mitad de que la otra persona está hablando, diciendo algo. Entonces, bueno, mi esposo está perdiendo el oído y a veces tenemos ciertas conversaciones y bueno, si ustedes han convivido con alguien que está perdiendo el oído, sabrán cómo se dan las cosas. Y a veces en esta frase que, cariño, cuando dices que no nos podemos comunicar, es algo que me aplica a mí también. Ahora la conversación es el fluir de entrada y salida de emociones, mensajes, cambios en la voz y distintos gestos, contacto visual. También incluimos nuestro lenguaje corporal, saber si el tema está claro, todo el mundo sabe qué se está diciendo y que la voz sea clara, que la voz esté con buena dicción y sea un mensaje articulado. Y se necesita también considerar que la persona como tal esté presente, que los interlocutores puedan seguir este tema. Entonces, nosotros sabemos que hay ciertas reglas en una conversación para que pueda fluir. Sabemos que hay muchos idiomas, hay a veces países que tienen varios idiomas y hay ciertos retos que se dan y estos retos que vamos a hablar hoy específicamente son de los retos que se dan cuando hay un interlocutor con enfermedad de Parkinson. Pero digamos, si todo sale bien en este flujo comunicativo, entonces vamos a ver que vamos a tener algo muy bueno. Cariño, eres muy buena o cariña, tú eres mejor y todos felices. Bueno, no sucede así tanto, ¿verdad? Pero bueno, la situación más común es cuando alguien dice, ¿ah? ¿Qué? No entendí. Y algunas veces es unidireccional, a veces llega el mensaje nada más de un lado, a veces no llega del todo. Algunas veces dice alguien, ¿qué dijiste? No, yo no sé y después ya nadie supo nada. Entonces,
Esto lo mencionó un poco la doctora Silver, lo del drive. Cuando dijo drive, impulso, yo pensé que conducir, o sea, ¿vieron? Fue un ejemplo clásico y le pedí permiso para utilizar este ejemplo, ¿eh? Pero este es un problema cuando una conversación falla. Ella no estaba pensando en ese tipo de drive, ¿verdad? Entonces dice, ok, yo no me siento cómoda, pero aquí digo esto. Y así más o menos son este tipo de interrupciones del flujo de las conversaciones que vemos y algunas veces pueden ser más problemáticas dependiendo del caso. Este sería la situación con los pacientes de Parkinson. Nosotros desarrollamos muchas grabaciones y estudios, análisis en nuestro laboratorio y también grabamos para poder entender por qué se dan estas interrupciones, cuándo se dan, cómo se dan y poder desarrollar un programa que se pueda bloquear o quitar algunos de estos retos en el habla. Y bueno, les comencemos que no los vamos a compartir con nadie, no les vamos a decir a nadie lo que sucede. Son conversaciones interesantes. Así que voy a revisar esta lista muy rápida. Por favor, siéntanse con la confianza de tomarle una foto a la diapositiva si es que creen que les va a servir y esto es lo que vamos a discutir. Hay muchas razones por las cuales una conversación no fluye, especialmente, por ejemplo, con los pacientes de Parkinson, el discurso no es claro, la voz es quedita o muy baja. Problemas también con el oído, la escucha. Problemas de errores de palabras. Los pacientes de Parkinson se les traba la lengua más y tienen problemas al pronunciar las palabras. También hay cuestiones que tienen que ver con el enfocarse. A veces eh, el estrés de todas las cosas desvía la atención de las conversaciones. Y bueno, esto también podemos ver que hay otras cosas como gestos que no son claros, expresiones faciales. No sé realmente, por ejemplo, si me dices una broma y no tengo la expresión de reírme, tú no sabes si la entendí o me hizo gracia, ¿no? Entonces los gestos también son importantes. Y bueno, vamos a hablar un poco de esto más a profundidad. Vamos a ver cómo podemos mejorar la situación. Y bueno, esto es algo que hemos hecho en nuestro laboratorio en la Universidad de Pensilvania. También se llevó un trabajo parecido. Pero bueno, al yo sacar mi doctorado, quería entender más los problemas del habla con los pacientes de Parkinson y las cuestiones del lenguaje, porque me di cuenta que era más difícil entenderlos. Pero no era realmente el problema que se tenía únicamente con mis pacientes. Sí había este problema, pero había más cosas. Así que decidimos hacer otros experimentos para poder analizar más ampliamente la situación. Y lo que nos dimos cuenta fue que con Parkinson, incluso en etapas tempranas, por ejemplo, las mujeres que eran muy guapas y que las besaban. Me quedé inspirada con la otra plática de la doctora Silver, perdón. Pero, digamos, hay oraciones más grandes o cosas que alentaban los procesos de comunicación. Ahora, si es un proceso de un encuentro, no hay problema, pero si es un proceso de una conversación donde se tiene que intercambiar información y mensajes, ahí sí tiene un impacto muy importante porque vemos que ya la conversación se interrumpió y no puede seguir, el flujo se cortó. Y los experimentos que nosotros hicimos mostraban que las personas con Parkinson decían oraciones incompletas, tomaban más pausas, de repente cambiaban el tema y vemos que cuando describían un evento no daban ideas completas o daban menos ideas, menos detalles sobre lo que estaba pasando. Entonces a la hora de que describían algo, no describían la situación completa, lo hacían de una forma muy corta o que faltaba información
para poder entender lo que realmente ellos querían decir o cuáles eran sus puntos principales. Como ya les dije, analizamos distintas conversaciones muy divertidas y la gente nos decía, bueno, este es un problema del discurso nada más, del habla. Pero no es lo que nosotros descubrimos. Nosotros descubrimos que 2/3 de estas interrupciones de conversaciones tenían que ver con problemas que no se originaban para nada con el habla, porque la voz estaba clara, estaba a un volumen adecuado y aún así había distintos problemas. Había cosas que tenían que ver con palabras, con pausas, con un problema en que no se procesó la información por completo, que se utilizó una palabra que no era la correcta. Esto es muy común, nosotros lo vemos mucho. Ahora, recuerden que también esto se da en los casos de demencia, donde hay ciertas similitudes con el Parkinson en algunos de los síntomas. Y vemos que hay una tendencia más grande de los cuidadores a la hora de la conversación para sobrecompensar o hablar de más. Digamos, si la persona de Parkinson está hablando muy quedito, los cuidadores comienzan a exceder este volumen y comienzan a hablar más fuerte y a la mera hora realmente lo que causa es un malentendido. Y bueno, lo que vemos es que esto se da más con pacientes de Parkinson. Entonces vemos que este es un problema porque la voz va bajando o el tiempo para procesar la información también a veces cada vez se va alargando, así que comienza a haber más pausas y entonces no recibes la señal que necesitas para continuar esa conversación y esto genera una interrupción del flujo. Vamos a hablar un poco más de esto. Bueno, yo quería hablar de esto por un lugar porque yo estoy en casa con una persona que está perdiendo la escucha, pero también porque mi esposo se dedica a trabajar con personas autistas y de otros problemas donde se dan estas cuestiones. Y bueno, en segundo lugar porque es muy importante también. Esto se da en distintas investigaciones. Las personas con Parkinson tienen más propensión a desarrollar problemas de pérdida del oído. Esto es un hecho. Ahora, esta es la tercera condición más común que no está diagnosticada en pacientes que tienen más de 60 años. Cuando yo viví en Canadá, sí, yo soy canadiense, y viajábamos a 20, 30 sitios para dar talleres sobre la comunicación. Siempre dábamos una prueba para poder analizar la escucha de las personas y eh, les quiero compartir un secreto. Con las personas que tienen Parkinson, ya este es el momento en que los pacientes pueden decir, ya ves, te lo dije. Esto no lo van a experimentar hoy, no voy a dejar que nadie se humille, pero una de las cosas interesantes que descubrimos es esta combinación de pérdida de la escucha con los cambios normales de la conversación que se dan con los pacientes de Parkinson. De hecho, aumenta estas interrupciones por 1/3. Estas conversaciones cada vez son menos fluidas. Entonces, esto en las diadas, en sus pares de conversaciones, vemos que hay estas interrupciones que ocurren 15 a 18% de las veces. Y con los pacientes de Alzheimer aumenta más o menos un 28%. Parkinson etapa temprana hasta 32%. De hecho, se da más incluso cuando no hay demencia y más que en Parkinson.
vemos esta pérdida de escucha. Y esto es muy fácil porque podemos ver que se puede modificar y mejorar la escucha con el uso de dispositivos y de estrategias. Vamos a hablar un poco de estas interrupciones en las conversaciones. Hay otro concepto también que les quiero presentar. Y bueno, les voy a pedir que me sigan atentamente. Nosotros como humanos, cuando escuchamos una interrupción en una conversación o un error, automáticamente queremos repararlo. Es nuestra naturaleza querer reparar estos problemas de habla. Es algo común y sucede muy rápido, sucede de forma eficiente, en cuestión de segundos, pero esto no sucede con los pacientes de Parkinson. Les voy a enseñar qué es lo que sucede. Parte de lo que vemos en una conversación normal o típica es que, digamos, alguien dice, ay, no entendí esto, entonces es similar, por ejemplo, lo que pasó con hace rato con la palabra drive. La pregunta dice, la doctora dice, drive, ¿cómo manejar? Y luego dice ella, no entiendo, pero yo te voy a mandar una señal para que sepas que no entendí. Entonces la persona atrás que repite la pregunta le hace una seña así de como que drive manejar y para mostrar que no era eso. Y realmente el drive era el impulso sexual. Entonces se manda una señal para mostrar que no se está entendiendo, que no se está recibiendo la palabra y automáticamente la otra persona busca reparar este problema. Pero esto no sucede con los pacientes de Parkinson porque ellos no entienden las señales, son ambiguas o a veces vemos que a pesar de que ellos son más propensos a querer reparar esto y querer arreglar las situaciones o las interrupciones, vemos que a veces las señales son confusas y normalmente vemos que parte de esto tiene que ver con que las señales no son claras. A veces como cuidadores estamos muy ocupados y tal vez no somos tan sensibles para poder captar estas señales que nos están mandando, pero vemos también que en contrario de las conversaciones normales, aquí vemos que más de un tercio de estas interrupciones no se resuelven y esto se ve aumentado en las conversaciones con los pacientes de Parkinson, también los pacientes con demencia, que aumenta un 60%. Esto soy yo que estoy diciendo. Si estás haciendo en la casa, pues bien. Y eso es normal. Y está bien. Y no es tu culpa. Esto es parte de la interacción. Esto sucede. No te tienes que sentir culpable. Vamos a echar para adelante proactivamente a ver de qué manera podemos implementar estos cambios. Bueno, entonces cuando hablamos acerca de la intervención de la enfermedad de Parkinson, o sea que es el cuidado colaborativo en el asunto de la comunicación, yo tengo dos metas. Yo quiero reducir que se interrumpa la conversación y también quiero que las reparaciones sean más efectivas y eficientes. Entonces, yo hago esto en mi laboratorio. Lo hacemos hemos esto, por lo menos, lo hemos hecho con personas que han tenido accidente cerebrovascular. Ah, creamos un programa único para personas con Parkinson's y tenemos este tipo donde nosotros entrenamos y tratamos de ayudar a los compañeros para que tengan estrategias de comunicación. Yo no voy a hablar mucho de eso hoy. Yo con mucho gusto podría hablar de esto durante el receso, pero quiero hablar acerca de otras cosas en relación con el programa. Nuestro programa arregla las expectativas con las habilidades y motivaciones. La doctora Silva también habló acerca de las motivaciones.
de las interacciones y de qué es relativo o para cualquier interacción. Inclusive si se tiene una conversación solamente acerca de que, mira, ve y compra la leche o dale la comida al perro. Saber cuál es la motivación es increíblemente importante. Entonces nosotros enseñamos 3 estrategias, lo que se llama la mutualidad, lo cual una persona tiene que ponerse en tono con su compañero, también otra para que la conversación o el habla sea claro, y el otro también lo hacemos una estrategia entre personas. Entonces ustedes van a tener acceso a estas diapositivas y vamos a poder hablar con más claridad más adelante. Entonces vamos a hablar acerca de cómo reducimos las interrupciones en la conversación. Entonces son comportamientos fáciles que pueden ustedes poner en práctica hoy o mañana. O sea, hablen o piensen acerca de que ustedes estén metidos en el tono, pues emocionalmente con su compañero y con la persona con que se están comunicando, y que piensen acerca de cuál es su intención o su estado cognitivo en ese estado. Pero tienen que pensar en el estado cognitivo de la persona con Parkinson. Lo primero es que no hagan lo que yo hago. O sea, no hablen con su esposo acerca de algo que tiene que ser reparado mientras él está caminando, echando hacia adelante, y, o sea, y él no va a poder escuchar. Eso no es una buena idea. Y necesitan tomar tiempo durante el día, o sea, cuál es el momento más adecuado. Lo que yo les sugiero es que no traten de utilizar o de tomar esos tiempos mientras la persona esté tomando medicamentos. Tienen que tener que esperar a que la persona tenga tiempo para comunicarse. Tiene que, tiene que pedir el momento para que, o sea, esperar el momento adecuado para que se haga esa conversación. Y yo les aconsejo que monitoreen a la persona que cuidan y monitoreense a ustedes mismos. Ha tomado más de 7 años en hacer o sea, en preparar estas intervenciones. Se toman 3 o 4 sesiones para entrenar a las personas para que aprendan a monitorear a, a cuáles son los indicadores de que hay dificultades en conversación. O sea, pueden poner una lista, o sea, de que a lo mejor deberían de hablar un poco más lento, de que a lo mejor deberían hacer esto, que a lo mejor deberían hacer el proceso de otra forma. Pueden poner todo eso frente a ustedes, pero si no pueden leer las señales, entonces no va a ayudarles que tengan una lista de estrategias. Una de las cosas que es muy aparente es que el perder los signos, o sea, hacemos esto por medio de conversaciones, viendo videos, utilizando oportunidades en donde se podían utilizar oportunidades con práctica y práctica y práctica, y luego se convierte en una cosa automática, habitual. Luego si ven a la persona que ustedes están cuidando y viendo cualquier señal, cuando por lo menos levanta una ceja o cualquiera de ese tipo de síntomas, de cosas que ustedes ven, puede ser que no lo estén procesando. Son puntos de información. Vamos a hablar un poco acerca del centro de estrategia del lenguaje. Yo hablaré de esto rápidamente. Entonces, los ejercicios de voz y de habla son ejercicios en los cuales uno los hace en asuntos de rehabilitación. Déjenme decirle, ustedes, yo estoy completamente de acuerdo con ustedes. Yo quiero referirle 2 intervenciones que están disponibles y yo voy a hablar de esto muy brevemente. Entonces, por lo menos tenemos para el tratamiento para la voz, que es acerca de ejercicios, programas de ejercicios de intensidad alta de la voz, y también los músculos que se usan para producir el sonido. Y la segunda intervención más práctica, yo puedo hablar con ustedes luego de esto. Esto es un aparato de intervención donde se habla por encima como de un ruido, o sea, es un aparato que se utiliza en la intervención para un programa de mejoría y que automáticamente ayuda. O sea, que no es un asunto cognitivo,
responde automáticamente. Y ahora tenemos como 2 terapias que podemos usar. Para usar eso, tenemos la claridad de las señales. Y también tenemos los amplificadores de voz. A lo mejor han visto esto también. No le estoy dando acá los que tienen en una caja negra, que son los que se recomiendan. No sé si funcionan mejor o no para ellos. Ahora, el subir el volumen a lo mejor muchas veces no es lo que se recomienda, no es suficiente. Entonces, ¿cómo creamos mensajes más claros? Entonces, yo les voy a dar varios ejemplos. No hagan lo que yo hago, que es por lo menos que hablen de un cuarto a otro. Lo que tienen que hacer es hablar frente a frente. ¿Qué es lo que necesitan? O sea, tienen que hablar, tienen que a lo mejor ver el movimiento de los labios de la persona con Parkinson y ellos necesitan ver y escucharlo a usted para entender lo que está tratando de comunicar. Entonces, esto donde se está dando lo que se dice el espacio de los 6 pies es importante. Si van a cambiar acerca de un tema, entonces si quieren cambiar de tema, pues simplemente dígale a la persona, dígale, oye, mira, hay algo de lo cual quiero hablarte, o dele un toquecito por el brazo y dígale, oye, quiero hablar contigo. Eso le ayudaría mucho más, porque no tendrían que repetir lo que están diciendo 20 veces. Proveer tiempo adicional, de esto hablamos, y yo no lo puedo enfatizar, bueno, más de lo necesario. La persona con Parkinson necesita más tiempo para procesar las cosas. Si quieres ir lejos, tiene que ver, tienes que darle tiempo a la persona, suficiente tiempo y oportunidad para que procese la información. Cuidado con cambiar de temas muy rápidamente. Vemos esto muy a menudo cuando vemos los videos. Se está hablando de una cosa, luego están hablando de otra, luego vuelven al tema de que estaban hablando anteriormente. Y alguien, bueno, tiene la falta, él tiene la culpa de eso. Pues no, es como que normal, ¿no? Pero cuando esto sucede, yo sé que es frustrante para ustedes. Y pues sí, simplemente pues ¿qué va a pasar? Van a retirarse, van a terminar sin tener una conversación, pero eso se puede arreglar muy fácilmente. Dale tiempo a la persona, pause y cambie el tema. Denles la oportunidad de que le sigan en su conversación. Estas son estrategias que se usan más en el contexto de demencia y de otras enfermedades, pero a medida que la enfermedad Parkinson progresa, entonces tenemos que tomar más estrategias más intensas para reducir la complejidad de lo que estamos diciendo y que la persona pueda entender. Esto se convierte en un asunto más relevante en las etapas seguidas. Cuando pensamos en las conversaciones, en los ciclos, yo les voy a decir qué cosas deben y qué cosas no deben hacer. Deben de monitorear para síntomas o signos de dificultad. Verifiquen la información, el mensaje, como por lo menos entendí lo que me estabas diciendo. Disculpa, estabas hablando de tal cosa. Bueno, se dirigió al asunto sexual nuevamente, pero eh, o sea, si cuando clarifica la persona puede decir, no, 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 de eso no era de lo que yo estaba hablando. O pueden decir, no, no, lo que dije es que necesitábamos jugo de naranja y no leche. Entonces, parece que no ha escuchado correctamente y entonces si tiene la duda, pues simplemente pregunte. No simplemente siéntese ahí con la duda y nada más que pregunte. Pida ayuda. Yo no entendí lo que dijiste, por favor repítelo. Las personas son mucho más, o sea, yo sé que es frustrante, pero tenemos más tendencia a cumplir con estas cosas si no hemos llegado al punto donde no nos hemos tendido como por 5 minutos y que todo el mundo esté frustrado. Cuando se necesita proveer información, repita lo que ha dicho y trate de repetirlo de la misma manera en que lo hizo la primera vez. Si necesita enfatizar, pues hágalo, pero no agregue nuevas ideas. Manténgase calmado y con la voz suave o como la dijo en la primera oportunidad. Esto es una conversación que se tiene con la persona con Parkinson. O sea,
la persona que tiene Parkinson le está tratando de decir prácticamente, ten un poco de paciencia conmigo, no me critiques. Entonces, ¿cuáles son las reglas y de qué manera nos vamos a ayudar el uno al otro? Entonces, si cree que a usted lo está criticando su compañero por la manera en que se está comunicando y la persona se está enojando, pues tengan esa conversación, hablen de eso y de ese nicho el tiempo a cada uno. No levanten la voz y no criticar. Yo sé que se puede hacer la misma pregunta 20 veces y se puede, tú sabes, alzar la voz, pero hay que tener cuidado con la reacción emocional, o sea, si las personas nerviosas interrumpe la comunicación, no simplemente desistan y no se vayan. Yo veo que esto sucede comúnmente con las personas que tienen Parkinson y su cuidador y ninguno de los dos gana nada, o sea, tienen que ser persistentes, tienen que seguir trabajando a través de los retos y ustedes de esa manera van a haber hecho una conexión para transmitir el mensaje que querían transmitir. Y otra última diapositiva y luego vamos a abrir para las preguntas. ¿Qué pensamos acerca de cómo vamos a cambiar las reglas, de qué manera vamos a hacer las cosas en el contexto de la comunicación? Es muy importante que se negocien esas cosas. Con la persona con la enfermedad de Parkinson, por lo menos, si ellos quieren a lo mejor que ustedes llenen las palabras, o sea, que le pongan una... Está bien, pero pregúntenle de qué manera quieren que ustedes hagan esto. No hablen en lugar de la persona que tiene Parkinson, no le llenen las oraciones sin preguntarle, sin pedir el permiso. Una de las cosas importantes, eso hace que ese comportamiento hace que la persona que sufre de Parkinson se sienta como que no es querida, como que se sienta, o sea, como que se siente retraída. Y, y también la persona, o sea, esto crea como un círculo vicioso. La persona que tiene Parkinson también puede pensar que a usted no le interesa su conversación. Haga el espacio para tener conversaciones con las personas que tienen Parkinson. Uno de los problemas es que si por lo menos me contaba alguien fue a una cena y se sienten como que están ahí solos. Siento que mi compañero o mi cuidador no está ahí conmigo, yo me siento solo y te hace sentir como que, o sea, es una persona que está completamente sola, aislada. Y la verdad es que rompe el corazón ver un asunto de ese tipo donde la persona se siente sola, como que no tiene un compañero o un cuidador. Las personas que tienen Parkinson y que se sienten aisladas, retiradas, no es porque ellos quieren, sino porque sienten que las han aislado. Entonces traten de integrarlos. Refiéranse a ellos diciendo yo y yo estábamos hablando el otro día y él tiene las ideas más interesantes acerca de cualquier cosa, salidas, no sé, cualquier cosa bueno, carros o lo que sea. O sea, intégrenlos. Entonces, vamos a hablar, ¿qué es lo que dijiste? ¿Cuál fue tu opinión? Intégrenlo. ¿Qué es lo que estábamos justamente hablando acerca de eso? ¿Qué fue lo que tú dijiste esta mañana? Me pareció súper importante. Me encantaría que lo compartas conmigo nuevamente. A lo mejor usted va a tener que ser el lubricante para hacer que la persona recuerde, para asegurarse pues de que esa persona necesita un poquito de estímulo. Ustedes sean la rampa que les ayuda a entrar en ese momento de comunicación, porque dos cosas van a suceder. Ellos se van a involucrar y usted va a sentir como que usted se está involucrando en la conversación como una unidad. Bueno, entonces ahora voy a dejarlos con esto. Recuérdense que la conversación es la responsabilidad de ambas partes. Es una solución. Necesitamos o sea, pensar en la comunicación, en las estrategias. No es su culpa, no es la culpa de ellos. No culpe a nadie, no se critiquen. Eh, involúcrense en la manera en la cual ustedes dos van a integrar su comunicación. Esto se puede desarrollar
o sea, con práctica. No importa si han tenido antes de Parkinson unos buenos niveles de comunicación, pero hablando a una persona, le decimos, vas a hacerlo ahora porque va a ayudarnos a mantener nuestra relación como compañeros y no solamente como cuidador y paciente. Y esto se puede aprender y esto se pueden entrenar, se puede aprender a hacer esto. Y antes del Parkinson a lo mejor habían problemas de comunicación y en ese entonces no era crítico, pero ahora sí lo es. Entonces yo quiero darles la gracia por darme la oportunidad de hablar con ustedes hoy y les recuerdo una vez más que si ustedes quieren ir rápido, háganlo solos, pero si quieren ir lejos, háganlos juntos. Esto es un proverbio africano y esto da un sentido de identificación y ayuda en el sentido de proveer cuidado y apoyo. Pues muchas gracias. Entonces ahora puedo aceptar preguntas. Gracias. Yo creo que hay un micrófono. Hay una pregunta. Bueno, hay un micrófono que se va a rotar por toda la... Las fallas tienden a ser en episodios o esporádicamente. ¿Pudieron escuchar la pregunta o quieren? La pregunta es básicamente que si esto es un asunto que pasa regularmente o es esporádico. La naturaleza de la falla o que se rompa la conversación es en que o sea, son bastante comunes para que sean regulares. Esto de que veamos en que si son regulares y no esporádicas, pues es algo que a lo mejor no sé, a lo mejor puede ser regularmente porque puede ser todos los días, pero a lo mejor puede aumentar la dificultad y eso puede suceder durante diferentes horas del día. Puede tener que ver con la fatiga o puede ver con los ciclos de medicina, de cuando la medicina esté activa o inactiva. Puede ser que cuando la persona está teniendo dificultades y hace que los aspectos de la conversación se conviertan en un reto. Hay muchos otros factores que podrían afectar, pues, cuáles son sus momentos picos durante el día. Yo estoy trabajando con la esposa en la etapa avanzada de Parkinson. Yo tengo un problema cuando yo estoy hablando a mi esposa, o sea, frente a frente, ella no me responde hasta que yo le doy su nombre. Cuando yo digo Yuri, yo le puedo hablar por un minuto antes de eso y yo no entiendo por qué es que ella no me está escuchando. Si usted tiene su solución dentro de lo que me ha preguntado, lo que ha descrito es que ustedes están comenzando una conversación, pero parece que ya no se está involucrando en la conversación y eso es frustrante. Y yo hablé acerca de lo importante, pues, que es eso. Entonces, el que se involucre poquito a poco. Usted toma más tiempo para que la persona se introduzca en las actividades o en una conversación. No puede ser un asunto que tenga que ver con la audición, pero puede que no. Puede ser un asunto que tiene que ver con un asunto cognitivo o de atención. O sea, de qué manera se puede hacer eso. Es lo que usted está haciendo, por ejemplo, que antes de usted comenzar a hablar por un minuto, usted comienza a hacer algo como, o sea, usted le está dando como un signo, una marca, como diciéndole, oye, mi amor o Yuri, o puede tocarla en el hombro y decirle algo que le llame la atención a ella y que la hace que se atraiga más, pues más rápidamente a lo que usted va a decirle. Y eso generalmente funciona muy bien. Especialmente pues cuando hay información importante y necesito que me escuches. A veces nosotros pensamos que las voces nada más son suficientes para eso, pero eso algunas veces las personas que sufren de Parkinson necesitan otro signo, otro que pues eso sería una estrategia que podría ser efectiva.
Yo sé que está enfocándose en los pacientes con Parkinson's. ¿Qué hace usted con un miembro de la familia que no sabe o no quiere comunicarse con el paciente y con el cuidador? Gracias por esa pregunta. Es una pregunta muy importante porque yo no me enfoco solamente en la persona con Parkinson's. La naturaleza de mi investigación es que yo me enfoco en el o sea, esto tiene que ver con cualquier persona que sufra de Parkinson y quien esté a su alrededor. Esto que usted está diciendo, que alguna persona por lo menos viene a la casa y que no sabe pues qué es lo que está sucediendo prácticamente, o que puede causar o no causar un tipo de, bueno, falta de comunicación. Hay una cosa que se llama eh, el habla de las personas mayores. La manera en la cual tratamos de aconsejar es que lo podemos hacer de un par de maneras. Se hacen con un patólogo, traemos al cuidador principal, pero también traemos a los hijos, a los proveedores de cuidado personal, hermanos. O sea, esto es para tratar de, o sea, las personas no tratan de no comunicarse adecuadamente, pero que algunas veces no saben cómo hacerlo efectivamente. A veces no saben que pueden hacer las cosas de otra forma y no tienen la confianza para utilizar esas estrategias. Entonces nosotros traemos a esas personas a nuestro consultorio y les damos técnicas, les damos un momento de reflexionar para que se den cuenta de que, bueno, yo sé que cuando me comunico de esta manera esto cambia o sea, la cara de mi papá, o lo puedo ver que se está retrayendo, o yo eso no es lo que yo quiero. Pero toma tiempo y tenemos que hacerlo durante varias sesiones. Entonces eso podría ser parte de la solución. Se puede hacer inclusive en la casa. Se puede tener una conversación como por lo menos decirle, mírale la cara a tu papá cuando tienen una conversación o cuando hablas muy rápido, cuando no le das suficiente tiempo para responder. Te das cuenta cómo se retrae. Pues eso quiere decir que no te está siguiendo, que no te está escuchando bien. Y esto puede tener una consecuencia negativa en su autoestima. Entonces, hay personas que necesitan también ayuda de profesionales, profesionales de la salud o de profesionales sociales. Entonces, hay personas que tienen como problemas porque no tienen el conocimiento, tampoco tienen la confianza, u otra cosa puede ser que no pueden salirse del tipo del comportamiento el cual tenían desde siempre, y entonces ahí es donde necesitan la ayuda profesional. Sí, eh, tienen que tener una motivación y tienen que tener el deseo. Eso también es verdad. Mm, En mi experiencia es que la mayoría de nosotros no estamos queriendo lastimar a las personas que nos importan. Cuando sucede esto es porque hay retos o porque quizá no tenemos el conocimiento o la confianza de hacer las cosas de forma distinta o no sabemos cómo hacerlo. Simplemente sé que hay distintas formas de involucrar a las personas y meterlas a nuestro espacio. Sí. Muchos pacientes parecen no mandar señales. Cuando yo hablo con mi esposo, realmente no recibo ningún tipo de entrada o de señal. Entonces, ¿ahí qué estrategia podría utilizar para poder manejar esto? Gracias por la pregunta. Bueno, este es uno de los retos que vemos con las personas que tienen Parkinson. A veces hay señales no verbales que son muy difíciles de leer o que simplemente no se encuentran presentes. Entonces ahí lo que hay que hacer es cuáles son sus señales, cuáles son las cosas que le van a dar a usted la señal de que ellos están procesando la información. Y creo que es más, tiene que ver con una intención. Me apuré en la última diapositiva, pero esto es lo que yo quería decir, ser más directo para poder entender
bien si la persona captó el mensaje y esto hay que ser directos. A veces vemos que tal vez la expresión facial no va a cambiar, pero a veces vemos que hay ciertas pausas o hay que más o menos analizar o captar cuál es la señal que ellos nos están dando. Lo primero, por ejemplo, si le dijera, te ganaste 2.300 $2.300 o $2.500 o eso, darle esta información, decir, ver qué está haciendo la persona, cómo está procesando todo y bueno, ya que ustedes tienen estas conversaciones de forma frecuente, ver realmente cómo ellos están analizando la información y traer sus propias estrategias de verificación, a lo mejor pedir por clarificación o aclaración para saber si sí entendió o no. Y bueno, no quiere decir que la conversación inmediatamente va a fluir mucho más rápido, pero sí poco a poco va a ser más fluida y hay que asegurarnos de que el contenido se entienda en primer lugar y eso lo tienen que hacer ustedes con sus estrategias, según. Mi pareja la habla, eh, no se puede expresar más, así que está buscando otras herramientas como lenguaje de señas o algunas otras cosas que puede utilizar para la comunicación. Bueno, en nuestro campo vemos que este es un problema de señales. Las señales no se están analizando y la accesibilidad o la creación de intervenciones para estas audiencias vemos que difiere. Nosotros sabemos que hay acceso a distintas intervenciones para ciertos problemas del habla con pacientes de Parkinson y que esto de por sí es un asunto problemático, pero otros ejercicios, otras intervenciones como por ejemplo el tratamiento de voz, hay personas que lo hacen por muchos años y ha funcionado bastante bien para muchas personas, especialmente para aquellos que están en etapas tempranas. Ahora buscar un tratamiento desde las primeras señales de problemas de comunicación es algo óptimo, vemos que ayuda mucho. Esto se hace incluso con otros problemas, por ejemplo, con problemas físicos, vemos que inmediatamente si se actúa se puede tener un control y no queremos que esto avance, queremos que se atienda el problema desde una etapa temprana. Vemos que también tenemos disponible casi en todo el mundo distintas opciones y bueno, hay estos asuntos con las intervenciones, vemos que va a variar, pero hay ciertos dispositivos en clínicas o hay ciertas formas de manejar esto de forma remota. Hay gente que busca trabajar su voz para hablar más fuerte y proveer otro tipo de trabajo. Tenemos también trabajos con computadoras, donde la gente se comunica con una computadora, dependiendo de la población. El lenguaje de señas se me hace un poco difícil porque hay muchos problemas de lenguaje hablado. Ahora imagínense con las señas. Si es difícil a veces acordarse de una palabra, ahora imagínense querer hacer esa palabra con una seña. Es- Hay ciertas señas que sí son más efectivas que otras. A lo mejor pudiera ayudar con ciertos pacientes, pero creo que para pacientes de Parkinson esto podría traer incluso más problemas. Entonces, recomendaría que busque un patólogo del habla. Gracias, yo voy a andar por aquí y puedo tomar preguntas en el break también. Gracias por estar tan atentos. Que tengan bonito día.